Bueno, vamos a presentarles lo que es el transporte de sustancias a través de la membrana. Eh, Quienes están participando, pues, es César Armando Salazar Soler y Héctor Luis Ramírez Mendoza. Vamos a empezar hablándoles por la composición de la membrana celular. Esta es una capa bilipídica que separa del interior de la célula del exterior de la célula, o el espacio intracelular del espacio extracelular. Y aquí se hacen tres tipos de transporte bueno, antes de eso, la importancia de estos es eliminar los desechos, lo que no le funciona a la célula, y otra de su principal función, pues, es ingresar los nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Y ahora les van a explicar lo que es los tres transportes de la membrana celular. Bueno, tenemos los tres. Bueno, sería difusión simple y facilitada. Y el tercero que se los digo. El transporte, y el transporte pasivo. Bueno, el transporte pasivo lleva sustancias de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, a lo cual se le denomina a favor de la gradiente de concentración. Se trata de un proceso en el que no hay gasto de energía. Entre las moléculas que pueden ser transportadas por este tipo de mecanismos se encuentra el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y este se puede llevar a cabo mediante dos rutas, de la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es cuando las moléculas atraviesan la membrana dirigiéndose al sitio donde existe menor concentración. Esto es gracias a que son de tamaño pequeño y además tienen la misma propiedad de la membrana, es decir, son apolares y no les gusta el agua. Un ejemplo sería el oxígeno, que tiene un paso constante a través de la membrana. Sería sumamente peligroso que no pudiera hacerlo fácilmente, ya que para todas las funciones celulares se requiere el uso de este elemento químico. En la difusión facilitada, intervienen proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana, que al hacer contacto con las moléculas se les une y permiten su entrada. Esta ruta la utilizan moléculas que son de mayor tamaño, con propiedad diferente a la membrana, o son polares, tienen carga y no atraviesan la membrana libremente. Por ejemplo, la glucosa principalmente, o la fuente de energía de nuestra célula. Bueno, aquí una referencia acerca de lo que comentaba César. Ese mayor número de sustancias se le conoce como gradiente de concentración, que es exactamente lo que explicó, que donde se encuentre más el gradiente de concentración es hacia donde va a fluir los nutrientes. Y también bueno, en este, que es en el transporte activo, como comentaba, se alimentaba de energía en forma de ATP. Sí. Y pues obviamente de las proteínas especializadas en transportar. Aquí también depende mucho bueno, aquí también se lleva el metabolismo celular. Este proceso es físico y químico, porque permiten que las células tengan un balance funcional. Este proceso siempre va acompañado de un consumo de energía, que es como el que habíamos comentado. Y se utiliza ATP bueno, va a generar bueno, esto se genera mediante el metabolismo. La reacción de la célula depende de dos tipos, del líquido intracelular y el líquido extracelular. Y en el líquido extracelular es donde abunda, bueno, un dato es que ahí abunda mucho el potasio. Y en el intracelular, no, al revés, en el intracelular abunda el potasio y en el intracelular no, el extracelular es el donde abunda el sodio. Y otra cosa que pasa en la difusión simple, pues es bueno, ajá, la facilidad es la osmosis.
En el activo, como ya se había explicado, este va en contra del gradiente de concentración y vuelvo a repetir, utiliza la energía y potencializadores que transportan, que son las proteínas. Dependiendo de la velocidad de difusión, pues volvemos a lo mismo. Son cuatro, bueno, cinco cosas de las que dependen estos medios, que es el gradiente de concentración, que este va a determinar hacia dónde se mueven las moléculas. La solubilidad, solo si el soluto no es soluble, hay problema de transporte. O sea, si es hidrosoluble, pues es cuando más puede que la molécula pues pase. También depende mucho del tamaño. Este es en el transporte facilitado, no, en el pasivo, perdón. Este es en el pasivo, que van dependiendo del tamaño. ¿Por qué? Porque depende del tamaño del poro de la membrana. Entonces, si entre más pequeños o entre más apto al espacio del poro de la membrana, pues más fácil de que pueda ingresar. También depende mucho de la polaridad de la molécula que intenta atravesar. Esto quiere decir que si en el espacio intracelular está más concentrado de carga positiva, entonces quiere decir que los que estén afuera con carga positiva son los que van a ingresar. Y también depende de la temperatura, entre mayor temperatura, mayor movimiento. También podríamos decir que en el transporte activo también puede estar la bomba de calcio, ¿no? O bomba sodio Sodio, potasio. potasio. Y aquí la que les comentaba de la polaridad se le conoce como potencial de la membrana. Esto es la diferencia de carga energética en el interior y en el exterior de la célula. Todas las células mantienen una diferencia de potencial a través de la membrana. Esto es gracias a las propiedades aislantes de sus membranas. Esto tiene tres distintas variantes, que es la potencial de membrana en reposo, la potencial de equilibrio y la potencial de acción. Y esto ayuda a generar que ayuda a generar un potencial de acción. Estas activan como señales de transporte y retransmisión, que bueno, eso es lo que vamos a explicar ahorita, eh, lo vamos a ver, que es sinapsis. Y hay dos tipos de activación, que es ligando y por voltaje. Ligando, esto quiere decir un poco más químico, porque esto va a depender de las sustancias. Y por voltaje, pues va a ser físico, porque depende de cargas eléctricas. Y bueno, antes de entrar a sinapsis, vamos a explicar lo que es el potencial de acción. Esto genera un potencial de acción graduados y potenciales dependiendo de dos características de la membrana, que es lo que habíamos comentado, el potencial de membrana en reposo. Y bueno, este es el que depende de la bomba también de sodio-potasio y potencial graduado. El potencial graduado depende de una pequeña desviación del potencial de la membrana que hace que ésta se halle más polarizado o bien menos polarizado. Y también consta de dos cosas, el potencial graduado hiperpolarizante, que quiere decir que en el interior puede ser más negativo, y del potencial graduado despolarizante. Y también depende si es excitatorio o es inhibidor.
Y pues, y el ejemplo de esto, pues, es la sinapsis, que se los vamos a explicar cómo es que funciona. Pues la sinapsis o comunicación neuronal, pues es un proceso fisiológico que se establece de neurona en neurona con un medio de comunicación para transmitir la información que se origina en alguna estructura y que tiene como meta llegar a ejecutar una respuesta final. Este proceso necesita de una neurona receptora o postsináptica, una neurona que transmite el impulso a presináptica y de un espacio adaptado para que se ejecute la conexión neuronal. Los, bueno, existen tres pasos básicamente de las estructuras principales. Primero se necesita a la neurona presináptica, que transmite el impulso nervioso. Luego, una hendidura sináptica donde se liberan las sustancias y posteriormente se deben tener los receptores que se encargan de aceptar la información que proviene del axón de la primera neurona. La sinapsis es importante porque, como ya sabemos, esta es una conexión que se establece entre las neuronas del sistema nervioso en el corazón, en la vista, en los músculos y prácticamente en todas las zonas de nuestro cuerpo, donde se necesita enviar una información o algún impulso nervioso. Es por la ubicación y por la finalidad que tiene esta comunicación neuronal que resulta necesario para todas las funciones de nuestro cuerpo, que se establezcan diferentes sinapsis para que así se pueda lograr el objetivo final, que es enviar una respuesta al órgano o estructura que originó el estímulo principal. Es decir, es necesario para movernos, para que el corazón pueda latir, para que se dé el proceso de la visión y para muchas otras funciones. Y bueno, y aquí como explica, pues es vital para distintas funciones. No nada más es para neuronas, sino como lo comentaban, músculos, corazón, para distintas cosas. Y aquí un poquito más detallado de cómo funciona la sinapsis, es de que va llegando el sodio por la neurona, entran, bueno, esta se llama bomba de recaptación, que esta hace que el neurotransmisor, que anda vagando por la ahora sí, por el axón terminal, lo llama y la bomba de recaptación lo atrae. Esto lo lleva hacia hacia la, por decirlo así, hacia la orilla de la neurona para poder liberar los neurotransmisores. Estos entran en el espacio sináptico para transportarse hacia la contraparte, que es el botón dendrílico. Y pues empiezan los neurotransmisores empiezan a vagar por el espacio sináptico para la recepción hacia los receptores. Entonces ahí es cuando sucede la conexión que se genera por el potencial de acción. Y pues esto es un poquito de lo que es la membrana celular, bueno, el transporte de sustancias a través de la membrana celular, de cómo va funcionando que llegamos hasta la sinapsis. Y pues eso sería todo.